Bueno, soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, de la carrera de Ingeniería Industrial, y seguimos con la clase de Química. Vamos a hablar sobre lo que serían los enlaces químicos y el estado sólido cristalino. Entonces vamos a empezar diciendo o explicando por qué se unen los átomos. Los átomos se unen porque al estar unidos adquieren una situación más estable que cuando estaban separados. Podemos explicar la unión de los átomos para formar enlaces porque con ella consiguen en su último nivel de energía que su último nivel de energía tenga 8 electrones y la misma configuración electrónica que los átomos y así van a poder obtener la misma configuración electrónica que los átomos de los gases nobles. Acuérdense que esta manera de formar átomos, de formar uniones, va a tener mucho que ver con su energía de ionización, con su radio atómico, con su radio iónico, con su electronegatividad y con su electroafinidad. Y aquí podemos ver diferentes maneras, ¿no? Tenemos maneras de formar compuestos donde se están compartiendo los átomos y otras en donde vamos a ver que se van a estar cediendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el del cloro tenemos electrones, 7 electrones de valencia en cada uno de los átomos, y aquí podemos ver cómo se forma un enlace compartiendo los electrones del último nivel de energía del cloro, ¿sí? Ahora, aquí hay dos términos importantes que tenemos que diferenciar y no confundir, que es el de la valencia y el número de oxidación. Entonces, la valencia es el número de electrones que le faltan o que debe de ceder un electrón, un elemento químico, para poder completar su último nivel de energía. Entonces, la valencia va a ser la capacidad que tienen los elementos para poder ganar o perder electrones. Mientras que el número de oxidación ya va a representar el número de electrones que un átomo va a poner en juego cuando forma un compuesto determinado. Entonces, el número de oxidación es algo que pueden ver ustedes en su tabla periódica y lo vamos a estar trabajando cuando empecemos a ver formación de compuestos inorgánicos y compuestos de tipo inorgánico, ¿sí? Entonces, es importante que vean la diferencia entre lo que sería la valencia y el número de oxidación. Ahora, ¿cómo se van a clasificar los enlaces químicos? Los enlaces químicos los vamos a clasificar como enlace iónico, que son los átomos de uno de los elementos van a perder electrones, ¿sí? Y se van a cargar positivamente, mientras que los átomos del otro van a ganar estos electrones y entonces se van a cargar negativamente, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a tener dos elementos, ¿sí? Un elemento va a tender a perder electrones y el otro va a tender a ganar electrones. Cuando un elemento, ¿sí?, tiende a perder electrones, se va a hacer positivo, porque obviamente las cargas de los electrones son cargas negativas. Entonces, si yo estoy perdiendo electrones, yo me cargo más hacia el lado positivo y entonces se convierte en un catión. Mientras que el elemento que va a estar adquiriendo la carga adicional de electrones, se va a cargar más hacia el lado negativo y se va a convertir en un anión. Entonces, aquí podemos ver esta parte que el sodio, ¿sí?, cuando interactúa con el cloro, pues el sodio va a tender a perder electrones, entonces se hace un ion sodio, un ion positivo, y el cloro que gana este electrón del sodio se hace un ion cloruro y se carga negativamente, ¿sí? Y esto es lo que conocemos como el cloruro de sodio. Ahora, en un enlace covalente, los electrones de valencia se van a compartir. Aquí no hay una transferencia, no es como tal que uno le quita al otro, sino que van a tener que llegar a un punto en donde van a estar compartiendo los electrones, ¿sí?, sus electrones. Entonces, la unidad más pequeña, en este caso, sería la molécula. Los compuestos covalentes van a tener diferentes propiedades que los compuestos iónicos. Estos van a tener puntos de fusión relativamente inferiores con respecto a los compuestos iónicos. No van a conducir la corriente eléctrica en soluciones acuosas, ¿sí? Y vamos a tener compuestos o enlaces covalentes de diferente tipo. Ahorita los vamos a ver.
El otro tipo de enlace es el enlace metálico. En el enlace metálico, los electrones, ¿sí?, de valencia son libres de moverse en toda la estructura que se le va a llamar kernel, ¿sí? Es una estructura donde van a estar todos estos, esta parte positiva, estas cargas positivas, y estos son los responsables de poder unirlas, ¿sí? Los metales van a tener una energía de ionización baja y tienden a perder electrones, ¿sí? Los orbitales, en este caso, ¿sí? Sus orbitales de valencia adquieren mayor energía con este conjunto de niveles con una separación menor entre las moléculas que los están formando. Ahora, al aumentar el número de átomos que se van a ir agregando más y más y más moléculas a estos orbitales de valencia, pues ese es donde se forma esta banda, ¿sí? Esta banda que se les llama kernel, ¿sí? Esta banda de energía. Ahora, el arreglo de los átomos, ¿sí? Se van a separar esta distancia, o más bien que separan a la distancia de equilibrio, y sus propiedades van a ir cambiando, ¿sí?, con respecto a esta banda que los une. Y esta banda a la que le pertenecen todos los átomos del orbital, en esta banda, los electrones que están por debajo de esta capa de valencia que se llama kernel, ¿sí?, van a estar libres de moverse, ¿sí?, alrededor de esta banda que les va a dar la estabilidad que sería como el kernel, ¿sí? Entonces, simplemente se considera como una deslocalización de electrones de valencia, ¿sí?, dentro de lo que sería un cristal metálico. Entonces aquí podemos ver esta parte, ¿no? Podemos ver aquí el enlazamiento covalente, ¿sí? Requiere que los electrones, ¿sí?, se compartan entre los átomos, ¿sí? Aquí vamos a estar compartiendo, de tal forma que cada átomo tenga lleno su orbital sp. En el silicio, ¿sí?, con una valencia de 4, pues se deben de formar 4 enlaces covalentes. Aquí podemos verlo, ¿no? Como el enlace covalente sí es de manera diferente, y vamos a tener que compartir. Ahora, los enlaces covalentes son direccionales, ¿sí? En este caso, en el silicio, pues se va a formar una estructura tetraédrica con ángulos de 109.5 grados, ¿sí?, de separación entre ellos, encontrando en cualquier parte de estos enlaces covalentes. Entonces, aquí podemos ver, ¿no?, los tipos de enlaces. Tenemos el enlace iónico, que va a dar origen a sólidos iónicos, que son sólidos cristalinos, como la sal común. Los enlaces covalentes, que van a dar origen a sustancias moleculares como el agua y el gas de hidrógeno. Los sólidos de red covalente, como lo que sería el cuarzo y el diamante. Y acuérdense que en los enlaces de tipo covalente tenemos que se comparten, ¿sí?, los electrones, mientras que en el iónico vamos a tener que uno cede y el otro gana. Y en el metálico vamos a tener elementos que son sólidos metálicos, que tienen un brillo característico, donde acuérdense que van a estar unidos estos electrones por medio de las partes positivas que forman una nube como de energía llamada kernel, ¿sí? Ahora, el enlace a partir de las diferencias de electronegatividades, ¿sí? Cuando dos átomos se unen por medio de un enlace químico y su diferencia de electronegatividades se encuentra entre los siguientes rangos, el tipo de enlace puede ser, si es igual a 0, va a ser de tipo covalente no polar. Si es mayor a 0 y es menor a 1.7, va a ser un enlace covalente polar. Y si es igual o mayor a 1.7, pues vamos a tener un enlace de tipo iónico. El 1.7 indica que tiene un 50% de carácter iónico y un 50% de carácter covalente. En la medida que este valor crece, pues el carácter iónico aumenta o viceversa, ¿sí? Ahora, hay que ver el modelo del enlace iónico, ¿sí? Con respecto a la carga y el tamaño, van a estar modificando el arreglo, ¿sí? Para iones de tamaño igual, ¿sí?, el menor arreglo es un cubo. Ahora, los iones de una carga se van a ir acomodando en los vértices y los iones de carga opuesta se van a quedar en el centro. Ahora, cuando los tamaños de iones son muy diferentes, ¿sí?, con respecto a este enlace iónico, se van a formar huecos, ¿sí?, que pueden irse o ser ocupados por moléculas más pequeñas. Por eso es que vamos a tener estas celdas unitarias, estas celdas que vamos a verlos mucho con respecto a los enlaces iónicos, ¿sí? Y por esto es que estamos dando configuraciones cristalinas. Ahora, los dos tipos de empaquetamiento compacto
que son el hexagonal y el cúbico, pues van a dejar dos tipos de huecos que pueden ser de tipo tetraédricos o octaédricos, ¿no? Estos huecos octaédricos son mayores que los tetraédricos, ¿sí? Ahora, las propiedades de los compuestos iónicos es que son sólidos, son duros y son quebradizos, ¿sí? Son cristales. Generalmente son sales con puntos de fusión y ebullición muy grandes, ¿sí? La mayoría de las sales iónicas son solubles en disolventes polares como lo es el agua. En soluciones acuosas van a conducir bien la corriente eléctrica y tienen una tendencia a formar cristales. Además, su densidad es mayor que la del agua y por ejemplo vemos aquí el cloruro de cesio, el sulfuro de zinc, el fluoruro de calcio, ¿sí? Que son sales que tienen diferentes arreglos, pueden ver aquí los arreglos de sus celdas unitarias, ¿sí? Y van a tener una estructura de tipo cristalino. Ahora, el modelo del enlace covalente, tenemos varios tipos de enlaces covalentes, como les había mencionado hace un momento. Tenemos el enlace covalente no polar. Es el tipo de enlace que se forma entre dos átomos que comparten uno o varios pares electrónicos. Y dichos átomos van a tener la misma electronegatividad, ¿sí? Cada par electrónico que comparten se encuentra a la misma distancia de los dos, y esto lo vamos a poder ver pues con enlaces con el mismo elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí el cloro siempre lo vamos a encontrar en estado diatómico, ¿sí? No van a encontrar un cloro solito, entonces obviamente el enlace de cloro 2, ¿sí? Va a ser de tipo covalente no polar, porque tenemos la misma distancia, ¿sí? Entre todos los pares electrónicos que se están compartiendo. En el enlace covalente polar, aquí sí se va a generar entre dos átomos que comparten uno o varios pares electrónicos, siendo uno de ellos más electronegativo que otro, ¿sí? Aquí ya vamos a tener la acción de diferentes electronegatividades entre los átomos que comparten sus elementos de forma singular. Entre mayor sea la diferencia, ¿sí? de estas electronegatividades, más desigual va a ser la forma en la que se van a estar comportando los elementos. Véanlo, por ejemplo, con el cloruro de hidrógeno, ¿no? Que es un ácido. En este caso, el hidrógeno tiene un solo electrón, tiene una valencia de 1, mientras que el cloro, si nosotros lo separáramos, en su último nivel tendría 3s2 y 3p5, ¿no? Entonces, en este caso, el hidrógeno y el cloro tienen diferentes electronegatividades, y por eso se hace esta configuración desigual, ¿no? Se va a cargar más hacia un lado que en el otro, y lo mismo lo podemos ver con el ejemplo de lo que sería el agua, ¿sí? Ahora, el enlace covalente coordinado, ¿sí? Se genera cuando dos átomos comparten un par electrónico, pero uno de los átomos aporta dicho par y el otro nada más los está aceptando, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener, en este caso, diferentes electronegatividades, y uno de ellos es el que está aportando, pero el otro simplemente va a funcionar como un aceptor de estos electrones. No se considera un enlace iónico porque no se está perdiendo, simplemente se los está prestando, pero el otro como tal no está compartiendo nada, solamente está aceptando esta cuestión. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de los compuestos covalentes? Pues con respecto al covalente no polar, son insolubles en agua. En estado líquido normalmente tienen un punto bajo, tienen un bajo punto de ebullición. En estado sólido tienen muy bajos puntos de fusión y no conducen la corriente eléctrica. Mientras que los covalentes polares, ¿sí? Son solubles en disolventes polares como el agua, aquí sí. En estado sólido su punto de fusión es mayor que los no polares, pero mucho menor que los iónicos. En estado líquido su punto de ebullición es menor que el del agua, pero mayor al de los compuestos no polares. No conducen calor y tampoco son conductores de electricidad. Y en estado líquido, ¿sí? Su densidad normalmente es menor que la del agua, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, con respecto a esta parte de los compuestos, pues sí hay una diferencia significativa entre el covalente no polar, que es cuando, acuérdense, no hay una diferencia en la manera en la que
están dispuestos o están compartiendo los pares electrónicos, porque pues es prácticamente una combinación del mismo elemento, y en los covalentes polares pues cambia bastante lo que serían las propiedades, ¿no? Ahora, el modelo del enlace metálico, vamos a tener que los orbitales de valencia de todos los átomos van a formar una zona continua llamada banda de energía. En este arreglo, los átomos se separan a una distancia de equilibrio y sus propiedades macroscópicas van a cambiar de acuerdo con la banda que los va a estar uniendo. Si se dan cuenta, estos son los electrones, aquí en moradito podemos ver los electrones que se van a estar moviendo libremente, mientras que los iones metálicos son estos naranjas, ¿sí? Esto es lo que nos va a estar manteniendo la estructura definida, la parte naranja, mientras que la parte morada va a tener un libre tránsito, ¿sí? Por eso es que vamos a tener una gran conductividad de calor y de energía, ¿sí? Ahora, los electrones en estas bandas, como les digo, son libres de moverse en esta nube electrónica alrededor de lo que serían los kernels positivos, ¿no? Que son la clave que nos explica todas las propiedades de lo que sería el enlace metálico. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de los compuestos metálicos? Pues que son conductores térmicos, son conductores de corriente eléctrica, son dúctiles, son maleables, se mezclan, pueden mezclarse entre sí para formar aleaciones, son sólidos con puntos de fusión elevados, presentan un brillo característico que es el brillo metálico. Ahora, como síntesis, sería importante que recuerden que las propiedades de los compuestos iónicos es que son sólidos, son duros y son quebradizos. Generalmente vamos a ver que son sales con puntos de fusión y ebullición muy altos. La mayoría de las sales iónicas son solubles en disolventes polares, como lo son el agua. En solución acuosa, acuérdense que conducen bien la corriente eléctrica, tienden a formar cristales y su densidad es mayor que la del agua. Las propiedades del modelo covalente polar es que son solubles en disolventes polares. En estado sólido, el punto de fusión es mayor que los no polares, pero es mucho menor que los iónicos. En estado líquido, su punto de ebullición es menor que el agua. No van a conducir ni calor ni electricidad, y en el estado líquido su densidad es menor que la del agua. Con respecto al covalente no polar, pues vamos a ver que sí son insolubles en agua. En estado líquido tienen muy bajo punto de ebullición. En estado sólido tienen bajos puntos de fusión, no van a conducir corriente eléctrica, ¿sí? Y los metales, acuérdense que esta parte importante es de que son dúctiles, son maleables, son buenos conductores de calor y de electricidad, y que siempre van a presentar un brillo característico que sería el brillo metálico, ¿sí? Entonces, esto es importante para que puedan ir identificando las características, ¿sí?, que van a tener los compuestos que presenten estos tipos de enlace. Porque una cosa tiene que ver con respecto a su electronegatividad y la manera en la que van a estar formando los compuestos, y estas características cómo van a estar influenciando las propiedades que los compuestos metálicos, covalentes o iónicos van a tener, y esto lo van a retomar mucho cuando lleguen a propiedades de los materiales, cuando empiecen a ver toda la parte de la estructura y las propiedades que están asociadas a los tipos de enlace, ¿sí? Y eso sería todo.